te quiero avisar a todo el mundo, a toda España, concretamente en este momento, que aprovechéis cada minuto de vuestra vida. Que no dejéis nada para mañana. O sea, oye, ¿cómo me compraría ese jersey? Qué bonito. Y yo, pues cómpratelo. Y luego y me dices, ¿cuándo te vas a jubilar, Carlos? Joder, pues ya vas para 73. Joder, el presidente de los Estados Unidos tiene 74 y se cree que es Sansón. Y ahora el que le va a sustituir 78. Es verdad. Yo, si eso puede ser presidente de Estados Unidos, yo podría hacer albóndigas. Joder, fue una tragedia en nuestra casa, porque claro, nosotros que nos gustan tanto los niños... Detrás de la broma fácil y de la carcajada que acompaña a cada pizca de perejil, se esconde un hombre que ha llorado en silencio más de lo que ha reído en público. Imagina la escena, las luces del plató todavía apagadas, el público bostezando, los cámaras ajustando el enfoque. De pronto aparece Carlos Arguiñano con ese chiste que parece improvisado, la cuchara de madera golpeando el borde del perol, y todos estallan en risas. Pero nadie, absolutamente nadie, sospecha que esa misma mañana, mientras se lavaba las manos en el camerino, se quedó un segundo petrificado mirando el espejo porque la fecha del calendario le recordó a sus 2 hijos gemelos, aquellos que no llegaron a temblar de frío ni a descubrir que su padre olía a sofrito y ternura a la vez. Menuda pena, murmura para sí, y aprieta los puños con la rabia contenida de quien ha tenido que aprender a sonreír con la herida abierta. Aún así, se seca el agua, respira hondo y sale al ruedo televisivo con el cuchillo afilado y el corazón hecho trizas, convencido de que el espectáculo debe continuar porque la vida, cuando duele, te exige o bien esconderte o bien convertir el dolor en receta. Él eligió lo segundo. Ese contraste brutal, entre el payaso culinario que nos enseña a pelar cebolla sin llorar y el padre que se deshizo en lágrimas reales cuando su mundo se desplomó, es el punto de partida de una historia que revuelve las tripas. Porque, a veces, la madre de la tragedia se presenta sin avisar, golpea con saña y luego se marcha dejando el eco de su risa cruel. Carlos lo aprendió la peor noche de su vida, en una habitación de hospital blanca, aséptica, casi insultante de lo limpia que estaba, mientras él notaba la suciedad de la derrota en las uñas y deseaba haber podido cocinar algo que cambiara el destino. Allí, junto a Luisi, escuchó la sentencia: lo sentimos, no han sobrevivido. 2 vidas apagadas antes de pronunciar el primer llanto. 2 silencios en lugar de esos berridos que iban a llenar de música su casa de Zarauz. ¿Cómo se cocina semejante desgracia? ¿Con qué fuego se cuece la rabia? ¿Dónde se escurre la sal de esas lágrimas para que no amargue el caldo de los días siguientes? La noticia corrió como pólvora por el pequeño círculo familiar. Algunos vecinos, con la mejor intención, llevaron rosquillas caseras envueltas en papel de estraza, otros susurraban en las aceras para no molestar. Pero a Carlos todo aquello le sonaba a hueco, a migas secas sin migas de consuelo. Caminaba por la cocina en la madrugada, sin Luisi, que se había convertido en estatua de tristeza, y golpeaba la masa del pan con furia. ¡Zas! ¡Zas! Cada golpe era un grito que no se atrevía a lanzar. Y esa impotencia empezó a cocinar una indignación todavía más grande. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué el destino tenía la desvergüenza de arrebatar la primogenitura a quien solo quería poner sobre la mesa un mundo lleno de sabores tiernos? Nadie tenía respuestas. Ni los médicos enfundados en sus batas, ni los conocidos que decían ánimos sin saber lo que decían, ni los silencios de la noche que resonaban como cazuelas vacías. Sin embargo, muy dentro, algo seguía latiendo. Tal vez la levadura secreta de la esperanza, esa que hace que la masa suba aún cuando la harina está llena de lágrimas. Carlos empezó a amasar recetas nuevas con un único objetivo: engañar a la tristeza. Inventaba platos imposibles, combinaba dulce y salado, acaramelaba la amargura con un toque de vainilla para ver si podía endulzar la pena. Y de repente, una madrugada, Luisi entró a la cocina con los ojos enrojecidos y el cabello recogido a toda prisa. Olió el pan recién horneado y se sentó en un taburete, exhausta. Carlos, sin decir palabra, cortó una rebanada caliente, la untó con mantequilla y se la puso en las manos. Luisi la acercó a los labios y notó que el pan sabía a disculpa, a promesa o futuro. Una lágrima cayó sobre la corteza crujiente y la disolvió como si fuera sal en el mar. Fue el primer gesto de vida después del desastre. Y en ese instante, sin pronunciarlo, ambos entendieron que la herida seguiría allí, pero que podían coser la grieta a base de cariño y de harina. La gente, afuera, seguía viviendo su rutina. Pero Carlos y Luisi habían descendido a los bajos fondos del dolor y habían regresado con un pacto secreto: no permitirían que la tragedia los definiera. Él se juró que cada chiste televisivo tendría la medida exacta de aquello que nunca contaría en antena. Ella decidió que la próxima carcajada sería un monumento erigido a esos hijos ausentes. Y cuando la vida les regaló un nuevo embarazo, el miedo convivió pegado a la esperanza como 2 imanes opuestos. Pero el terror no detuvo el deseo. La cocina se llenó de aromas de nuevo, esta vez con un añadido: la superstición de no hablar demasiado alto para no despertar a la desgracia dormida. Ahora, antes de que apagues la pantalla o cambies de vídeo, pregúntate: ¿qué harías tú si la vida te arrancara de cuajo el futuro? ¿Cómo se aprende a reír cuando lo que aprieta por dentro es un llanto atascado?
Seguramente no lo sabes, porque nadie lo sabe hasta que el golpe llega. Pero Carlos Arguiñano encontró la respuesta batiendo huevos, mezclando harina y contando chistes de taberna. Y esa receta, aunque no esté escrita en ningún libro, tiene el poder de estremecerte porque demuestra que el sabor de la existencia no depende del destino que te toca, sino de la sazón que le pones. A partir de aquí, acompañaremos a Carlos y Luisi en un viaje donde el horror y la ternura caminan juntos, donde la cocina es campo de batalla y refugio a la vez, y donde la fama televisiva no podrá maquillar del todo la sombra de aquellos dos nombres que nunca se pronunciaron en voz alta. Quédate, porque el plato fuerte todavía se cuece y te garantizo que el aroma te llegará directo al corazón, removiéndote el estómago con una mezcla inclasificable de rabia, compasión y curiosidad absoluta por descubrir la última cucharada de esta tragedia convertida en el papel más cruel de su vida, el parte de defunción de un bebé que nunca llegó a emitir un llanto. Se aferró al bolígrafo como si el plástico barato pudiera sostener el peso de la injusticia, mientras Luisi, pálida y vacía, se deslizaba en una silla intentando no desmoronarse en público. Nadie les enseñó que también existe el duelo prenatal, ese luto invisible que no admite flores ni crespones porque socialmente no había un hijo que velar. Y sin embargo, allí se habían roto dos corazones. Salieron del hospital como ausentes, con la sensación de que el suelo era una cinta transportadora que los empujaba hacia un abismo cotidiano. Cruzar semáforos, esquivar bicicletas, escuchar conversaciones banales sobre el tiempo o el fútbol. El mundo, cruel, seguía girando sin permiso. Esa primera noche en casa fue una postal del infierno. Luisi caminó hasta la habitación del futuro bebé, se detuvo frente a la cuna ensamblada con tanta ilusión y acarició el colchoncito todavía envuelto en celofán. Rompió a llorar con un gemido seco, sin aspavientos, como si le arrancaran el aire. Carlos no dijo palabra, se acercó por detrás, la abrazó con brazos torpes de forzudo vencido y sintió como las lágrimas de ella iban empapándole la camisa como una lluvia silenciosa. No hubo consuelo verbal, las palabras, de repente, sabían a serrín. Pero en aquella postura compartida se gestó el primer pacto de resistencia. Si iban a desplomarse, lo harían a la vez para que ninguno quedara solo en el suelo. A la mañana siguiente, Carlos amaneció antes que el sol, se puso el delantal manchado de harina como quien se enfunda una armadura y encendió el horno del pequeño restaurante que ambos regentaban. El sonido del gas avivando la llama le recordó al latido que todavía resonaba en sus sienes. Empezó a trabajar la masa sin receta, a puro instinto. Cada golpe de muñeca sobre la mesa era un zarpazo contra el destino. Amasó harina, agua y levadura con la rabia del boxeador que sabe que noquear al rival es imposible pero lo intenta igual. Cuando la masa creció, advertencia tangible de que la vida insiste, la moldeó en forma de hogazas con pequeños cortes en la superficie, como cicatrices anticipadas. Aquel pan horneándose soltaba un perfume que, lejos de aliviarlo, le estrujaba la garganta, el olor a hogar sin hijo. Al mediodía, Luisi apareció en el umbral de la cocina. Tenía los ojos hinchados, la piel translúcida de quien no ha dormido. Observó a Carlos manipulando la masa y, sin fuerzas para hablar, se acercó y apoyó la frente contra su espalda. Él no se giró, había algo sagrado en soportar ese peso con silencio, y siguió amasando mientras sentía la respiración quebrada de ella. El reloj de pared marcó un minuto eterno, y entonces él rompió la quietud con un susurro. Este pan lo necesitas tú, lo necesito yo y lo necesitan ellos. Que el calor del horno les lleve nuestro abrazo. Ella no respondió, pero sus hombros dejaron de temblar. Había nacido un ritual, hornear sería a partir de entonces su plegaria diaria, su forma de hablar con esos hijos sin nombre. Los días se encadenaron como eslabones oxidados. Carlos se obligó a mantener el restaurante abierto aunque apenas entraba gente. La mayoría de los vecinos evitaba el lugar por un pudor mal entendido, como si comer ahí supusiera profanar la tristeza ajena. Los pocos que acudían, lo hacían con sonrisas incómodas y expresiones de bueno, la vida sigue, frase que perforaba sus tímpanos como un taladro. Pero el cocinero, firme, seguía improvisando menús. Potajes que parecían abrazos, caldos que sabían a cuna tibia, postres que pretendían endulzar la bilis del dolor. Cada plato llevaba invisibles 2 raciones extra, una para el hijo perdido y otra para la esperanza. Mientras tanto, Luisi vagaba por la casa recogiendo ropa diminuta, guardando biberones sin estrenar y ordenando cajones con la disciplina de quien necesita poner barreras al caos interno. Su terapia era silenciosa, casi invisible, pero no menos vital. Cada pañal que doblaba era un adiós tímido, cada arrullo que no escapaba de sus labios era un tímido hasta luego por si el destino decide reescribir la desgracia. Las noches eran la prueba de fuego. Compartían cama, pero el colchón se convertía en fosa. Él no dormía por miedo a escucharla llorar, ella no dormía por miedo a pegarse a la espalda de él y contagiarle su desesperanza. A veces rompían la quietud al unísono y terminaban charlando de cualquier tontería culinaria. ¿Cuánto perejil aguanta una salsa sin volverse invasiva? ¿Se puede confitar ajo sin que amargue? De la tontería nacía la calma, de la calma, el sueño, del sueño, la tregua. Un par de meses después, durante una visita rutinaria al centro de salud, el médico le recomendó terapia de pareja, o al menos, un grupo de apoyo. Carlos, tozudo, respondió que su grupo de apoyo era la cocina. Luisi asintió,
y el facultativo entendió que no habría psicólogo que moldeara con más cuidado aquel amasijo de sentimientos que la masa de pan diaria. Volvieron a casa, entraron en el pequeño salón donde todavía colgaba el móvil de cuna sin estrenar y Carlos se atrevió a verbalizar el terror que ambos callaban. ¿Y si nunca podemos? Ella lo miró largo rato, y luego, en un susurro casi místico, respondió, ¿y si podemos? ¿Qué? Aquella pregunta giró la llave de la puerta que tenían atrancada al futuro. Esa misma noche decidieron intentarlo otra vez. El segundo embarazo fue un thriller con banda sonora cardíaca. Cada ecografía era una cita a ciegas con la esperanza y con el miedo. Carlos tomaba la mano de Luisi y contaba los segundos que tardaba el ecógrafo en pronunciar la palabra todo bien. A veces era un instante, otras veces, una eternidad insoportable. La comadrona recomendó reposo parcial y Carlos convirtió la casa en un templo. Él cocinaba, limpiaba, organizaba y leía en voz alta cuentos infantiles, convencido de que la voz paterna podría blindar la vida intrauterina. Luisi, tumbada en el sofá, se dejaba arrullar por el olor a bizcocho y las anécdotas absurdas de clientes que él seguía atendiendo a medio gas en el local. Llegó la semana 22 y los médicos hablaron de gemelos. El universo parecía concederles una segunda oportunidad, duplicada y vibrante. Pero la alegría venía siempre con un filo afilado. Cuanto más se ilusionaban, más elevaban la estaca desde la que podían desplomarse. En una de esas madrugadas insomnes, Carlos se levantó a hornear pan, mientras la masa crecía, escribió en una servilleta: si vienen sanos, cada cumpleaños les haré una tarta distinta. Si no vienen, hornearé una igual cada año para no olvidarlos. Guardó la servilleta en un cajón sin que Luisi lo viera. El destino ajeno a la súplica desembolsó otra emboscada: contracciones prematuras, ambulancia, luces blancas, pasillos interminables. Y un silencio final que repitió el trauma como un vinilo rayado. Luisi aulló muda. Carlos se desplomó en la sala de espera. El eco del dolor gemelo pareció multiplicar por 1000 la tragedia anterior. El segundo mazazo los dejó sin aire, pero, paradójicamente, justo entonces emergió una furia que no se parecía al abatimiento sino a un ansia de sobrevivir. Carlos prometió en voz alta, con la voz rota y la mirada clavada en el techo fluorescente: no te voy a permitir, destino, que nos cocines a fuego lento. Seremos nosotros quienes te cocinemos a ti. Y cumplió. Volvió a la cocina, retomó la masa y subió la temperatura del horno como quien ajusta la resistencia interna. Hizo hogazas que regaló a enfermeros, panaderos, turistas, cualquiera que necesitara un pedazo de calor. Algún vecino murmuraba: ese arguiñano está como una cabra, hornea más de lo que vende. Él sonreía, sin revelar que cada hogaza era un epitafio comestible dedicado a aquellos hijos sin cuna. Hornear se volvió su forma de gritarle al mundo: aún estamos aquí, no nos tumbaremos. Y entre burbuja y burbuja de levadura, algo cambió. No era resignación, era transformación. En medio de ese caos emocional, llegó la oportunidad televisiva. Un productor de la tele autonómica entró en el restaurante atraído por el aroma. Probó una brandada de bacalao y quedó prendado. Propuso un piloto. Carlos dudó, pero Luisi le apretó la mano y susurró: hazlo, su voz llegará donde nuestros hijos no pudieron. Las luces rojas del piloto de cámara se encendieron, y de pronto, el antiguo olor a masa cruda fue reemplazado por el zumbido eléctrico del estudio. Aquella mañana, en un plató improvisado lleno de focos que cegaban más que el sol de Zarauz, Carlos sintió como el corazón se le trepaba a la garganta. No era miedo escénico, era la ansiedad sorda de quien confía su intimidad a millones de desconocidos sin que estos sepan la batalla interna que hierve bajo el delantal. Frente a la encimera reluciente, el realizador hizo la seña de 3, 2, 1 y el cocinero soltó su primera carcajada televisiva, un chasquido risueño que pareció abrir las cortinas de un corazón empapelado de cicatrices. Lo que nadie vio fue el temblor de su pulso mientras picaba cebolla. Cada golpe de cuchillo era un latido contenido, un recordatorio del pacto silencioso que había hecho con Luisi la noche anterior, cuando ella le besó las manos y le susurró que, si el público reía con él, sus bebés ausentes también reirían desde donde estuvieran. Con esa bendición, Carlos se lanzó a cocinar para toda España, y el país entero se enamoró de su desenfado sin sospechar el veneno de nostalgia que se escondía en cada chiste. El primer programa fue un éxito inesperado. Las centralitas colapsaron con amas de casa que pedían repetir la receta y con solitarios que confesaban haber sentido, por un instante, el aroma de un hogar que nunca tuvieron. Carlos regresó a Zarauz en un coche alquilado, todavía vestido con la chaquetilla blanca y la sonrisa desencajada por la adrenalina. Al entrar en casa encontró a Luisi sentada en el sofá, la televisión aún encendida, los ojos húmedos. Él se arrodilló frente a ella, como si fuera a declararse de nuevo, y ella murmuró apenas audibles las palabras que lo hicieron temblar. Se reían contigo, Carlos, como se reirían ellos. No necesitaban decir más. Se abrazaron en ese salón diminuto, el eco de los aplausos televisivos aún flotando en el aire junto al olor a sofrito que impregnaba la ropa de él. Pero la fama se comporta como un invitado impertinente. Primero trae flores y luego se sienta sin preguntar ocupando la mesa entera. Comenzaron las giras promocionales, las entrevistas, los viajes relámpago a Madrid y Barcelona, la demanda creciente de apariciones en ferias gastronómicas.
Carlos iba y venía con la sensación constante de que el tren de la oportunidad podía descarrilar si aflojaba el paso. Mientras tanto, Luisi se convertía en la guardiana invisible de un templo doméstico donde cada habitación seguía oliendo a sueños aplazados. Y ese contraste empezó a abrir una minúscula grieta entre ambos. Él, eufórico por la aceptación del público; ella, cautelosa, temiendo que el éxito borrara el recuerdo de los hijos idos. Una madrugada, cuando Carlos regresó exhausto de una grabación maratoniana, encontró a Luisi sentada frente a la cuna vacía que aún no habían retirado. No lloraba, solo acariciaba la barandilla como quien pasa lista. Él dejó la maleta en el pasillo y comprendió que la televisión jamás podría iluminar ese rincón de penumbra. Aún así, el destino volvió a barajar cartas. Poco después de esa escena, una noticia estremeció la cocina familiar. Luisi estaba embarazada otra vez. La alegría llegó mezclada con un miedo tóxico. Ningún médico garantizaba que la desgracia no volviera. Carlos lo contó a su círculo más íntimo, pidiendo silencio. Temía que la buena nueva se agriara si la nombraba en voz alta. En la intimidad, desató un frenesí culinario obsesivo. Preparaba caldos con jengibre, purés de calabaza, bizcochos de zanahoria, convencido de que cada ingrediente reforzaba el destino del bebé. Luisi aceptaba esos banquetes con una mezcla de gratitud y ternura, consciente de que su marido intentaba emparedar la incertidumbre entre capas de sabor. Cada noche, antes de dormir, él apoyaba la oreja en su vientre y prometía recetas imposibles al hijo que crecía en silencio, como si la gastronomía fuera un conjuro infalible. Llegó el 7º mes, aquel umbral maldito donde los gemelos se apagaron, y la pareja vivió semanas de relojes detenidos. Carlos redujo sus compromisos televisivos al mínimo, llevando un transistor al plató para que Luisi pudiera llamarlo en cualquier instante. El día que las contracciones se adelantaron, él estaba grabando una receta de rape al horno. De repente, sintió el móvil vibrar. El chef que hacía reír a plató entero palideció. Sin apagar cámaras, lanzó un "seguimos luego, esto es urgente" y corrió al coche todavía con el micrófono enganchado. Ese trayecto entre focos y quirófanos fue el viaje más largo de su vida, pese a los pocos kilómetros. Fue también el más milagroso. Al llegar, escuchó el llanto que jamás había escuchado antes. Un grito agudo, casi desafinado, pero tan hermoso que le borró años de sombra. Había nacido en eco. El llanto del recién nacido funcionó como detergente para la pena. No la eliminó, pero la despejó lo justo para respirar. Carlos lo tomó en brazos y, entre lágrimas, proclamó: "Bienvenido a la cocina de la vida, chaval". Fue una frase improvisada, pero se convirtió en lema íntimo de la familia. Cuando madre e hijo volvieron a casa, el pequeño restaurante se transformó en cuartel general de la esperanza. Cada cliente que entraba encontraba una nota escrita a mano en la puerta: "Hoy cocino con un pinche nuevo, disfruten". Y al fondo del local, la silueta de un carrito de bebé vigilado por una Luisi resplandeciente. Aquella imagen corrió de boca en boca y atrajo aún más gente. Querían probar el menú del hombre que convertía el dolor en alegría. La televisión, consciente del tirón emocional, quiso explotar la historia. Un magazín nacional ofreció una entrevista exclusiva donde le pedían revivir la tragedia frente a las cámaras para inspirar. Carlos sintió náuseas ante la idea de comercializar su duelo. Se negó. Pero un reportero sensacionalista le siguió hasta la puerta del restaurante y le preguntó entre flashes: ¿le hace gracia cocinar cuando sabe que 2 de sus hijos no probaron sus platos? Aquellas palabras fueron veneno destilado. Carlos, en vez de estallar, sonrió con calma peligrosa y respondió: "Cocino precisamente porque no lo probaron. La comida que no se sirve, se pudre. La pena, si no se comparte, se pudre también". El reportero se quedó sin réplica. El vídeo se hizo viral antes de que la palabra viral siquiera estuviera de moda, y la audiencia descubrió que detrás del bufón culinario latía el pecho de un gladiador. Ese choque mediático fue, paradójicamente, el empujón que faltaba para que productores de cadenas nacionales le ofrecieran un programa diario propio. Carlos aceptó con una condición innegociable: terminar cada episodio con un mensaje que recordara la importancia de la familia. "Quiero que el último plano sea un plato al centro y la frase 'a disfrutar'", explicó, "porque si uno no disfruta, la vida se venga". Los ejecutivos, seducidos por la autenticidad del personaje, accedieron. Así nació el arguiñano que el país adoptó, el que enseñaba a cocinar sin miedo, el que reía hasta despanzurrarse, el que convertía la tragedia en receta mientras, en secreto, seguía horneando hogazas con 2 cortes en la corteza, ritual clandestino dedicado a los gemelos. Entre un programa y otro, Luisi volvió a quedarse embarazada. Esta vez no hubo sobresaltos y la familia creció como la espuma de una salsa perfecta. Con cada nuevo hijo, Carlos equilibraba más su agenda. Aprendió a decir no, a rechazar contratos suculentos, a volver antes de la hora del cuento nocturno. El restaurante de Zarauz prosperó, los libros de recetas se vendían como pan caliente. Sin embargo, él insistía en cerrar el local algunos días para llevar a sus críos a pescar chipirones o enseñarles cómo la marea se traga y devuelve lo que le pertenece. Porque sabía de primera mano que la vida, igual que el Cantábrico, arranca tesoros y luego escupe nuevas olas. Unas te derriban, otras te empujan a la orilla.
Y entre espuma y rocas, les repetía, si la ola os tumba, usadla de tabla y volved a la superficie. Carlos sentía el mismo cosquilleo que cuando el productor local lo descubrió entre cazuelitas y pinchos de bacalao. Ahora los focos eran gigantes, el estudio parecía una catedral con cables serpenteando por el suelo y un ejército de técnicos que lo llamaban maestro. El productor ejecutivo le acababa de confirmar que el programa pasaría a frecuencia diaria, algo inédito para un chef en la tele de aquel entonces, y con esa noticia la adrenalina se mezcló con el pánico a partes iguales. Salió del despacho, se refugió en el baño de invitados, el único con cerámica fría que le recordaba la cocina de su madre, y se echó agua en la cara. Mirándose al espejo juró en voz baja que no perdería el aroma de su restaurante ni el acento guipuzcoano que lo hacía cercano a las abuelas de media España. También se prometió que cada emisión tendría un guiño secreto a los gemelos, aunque fuera un simple doble corte en la barra de pan que presentaba delante de la cámara. Ese ritual silencioso sería su brújula en medio del huracán mediático que se avecinaba. No tardó en notar la fuerza del vendaval. En cuanto el programa se hizo diario, llegaron las ofertas para publicar libros, encabezar festivales gastronómicos e incluso prestar su imagen a productos envasados. Los representantes de marcas acechaban como cornejos tras la valla, querían su sonrisa pegada en paquetes de caldo rápido o en latas de conservas. Carlos aceptó algunos acuerdos, los que consideraba honestos, pero rechazó muchos otros a riesgo de parecer arrogante. Cuando un directivo le puso sobre la mesa un contrato millonario para endorsar una sopa instantánea llena de aditivos, él respondió con un no voy a vender lo que no me comería que dejó a todos boquiabiertos. Esa coherencia multiplicó el respeto del público, pero, sin que lo supiera, encendió la envidia de algunos colegas del gremio. En las redacciones empezó a rumorearse que el chef vasco se creía un mesías de las cazuelas. Los cuchicheos crecieron hasta transformarse en columnas venenosas en la prensa del corazón que cuestionaban si su humildad era mero artificio televisivo. Luisi observaba esa tormenta de comentarios desde la pantalla del salón. Quería protegerlo, pero sabía que el incremento de ruido mediático era un peaje inevitable si Carlos pretendía llegar cada tarde a millones de hogares. Aún así, la vorágine profesional empezaba a tensar los hilos invisibles de su vida familiar. El chef salía de casa antes de que amaneciera para llegar al plató y no regresaba hasta bien entrada la noche, cuando los niños ya dormían y Luisi repasaba cuentas con los párpados cansados. Aquellos pasillos silenciosos le recordaban demasiado al vacío que había sentido en los días más oscuros. Pero esta vez no se trataba de muerte, sino de ausencia transformada en fama. Y la ausencia, aunque menos tremenda que el duelo, podía ser igual de corrosiva si se prolongaba. Un viernes, tras una jornada extenuante, Carlos abrió la puerta de casa y encontró la sala a oscuras salvo por la luz tenue de la cocina. Allí estaba Luisi, de espaldas, elaborando una masa de pan, gesto que a él le parecía casi ceremonial. Se acercó, posó la mano sobre la de ella y notó un temblor. Luisi no se giró, siguió amasando mientras le decía en voz baja que había participado en la tutoría escolar de Eneco y la maestra había mencionado que el niño hablaba con orgullo de un padre al que casi nunca veía. Esa frase se hundió en Carlos como un hachazo en madera verde. Durante unos segundos no supo cómo reaccionar. El chef irreverente se disolvió y quedó el padre que no estaba cumpliendo su parte del trato. Luisi entonces se giró, la harina en la frente como una marca tribal, y con una calma que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a tormentas peores, le dijo, la fama no vale si llegas tarde a la cena de tu propio hijo. Carlos sintió la urgencia de reparar el daño. Le prometió que reorganizaría su agenda, cancelaría eventos prescindibles y llevaría a los críos al cole 3 mañanas a la semana. Sabía que, si dejaba que la distancia creciera, la herida resultante tardaría más en cerrar que cualquier contrato roto. Al lunes siguiente convocó a los ejecutivos de la productora y puso sobre la mesa las condiciones de su continuidad. Grabaciones compactas, 2 días libres a la semana y la cláusula de que ninguna emisión pudiera alargarse sin su aprobación. Los ejecutivos, primero sorprendidos, aceptaron al comprobar que Carlos era ya un imán insustituible para la audiencia. Aquella victoria le supo mejor que el primer milhojas perfecto de su adolescencia. Esa misma tarde acompañó a Eneco a una excursión escolar, y durante el trayecto en autobús, su hijo le confesó que algunos niños lo llamaban Arguiñanito. El chef soltó una carcajada que retumbó en los asientos. Sintió que, después de años cocinando para millones, ese apodo era el piropo más valioso de su carrera. La fama, empero, no se detuvo. Un periódico sensacionalista publicó un reportaje insinuando que Carlos explotaba la tragedia de los gemelos para ganar simpatía. La acusación era tan ruin que incluso los competidores más agrios la consideraron de mal gusto. Aún así, el daño estaba hecho. Durante varios días, las tertulias radiofónicas destilaron morbo barato especulando sobre cuántas lágrimas eran genuinas y cuántas parte del guión. Carlos decidió no responder públicamente. Optó por la estrategia más peligrosa y honesta, el silencio. En ese vacío mediático, su audiencia tomó partido. Las cartas inundaron la redacción del programa. Amas de casa, jubilados y jóvenes estudiantes defendían su autenticidad. Fue el público, no él, quien le limpió el nombre. Y aprendió que, algunas veces, la mejor réplica es seguir cocinando con la misma pasión y dejar que el aroma de un sofrito honesto tape el hedor de la calumnia.
Poco después, mientras en el exterior estallaba la polémica, dentro del plató florecía un nuevo reto: introducir secciones donde los hijos aparecieran como aprendices improvisados. Eneko se convirtió en su pinche estrella, y la audiencia deliraba viendo al chaval cortar verduras bajo la mirada orgullosa del padre. En una emisión especial de Navidad, Carlos levantó la vista a cámara y lanzó un brindis, por las sillas vacías y por las sillas ocupadas, porque todas nos recuerdan con quien hemos compartido el pan y con quien lo seguiremos compartiendo. El realizador notó la humedad en los ojos del chef, pero renegó de cambiar de plano. Entendió que aquella confesión valía más que cualquier gag preparado. Al día siguiente, las audiencias batieron récords y el programa superó a los informativos en Sare. Los publicistas se frotaron las manos, los sponsors pidieron hueco, pero Carlos guardó silencio y se fue corriendo para llegar a tiempo a casa. Luisi tenía planeado hornear un bizcocho de yogur con los pequeños, y había prometido batir los huevos él mismo. Sin embargo, el universo seguía jugándole bromas con doble filo. La editorial más grande de la península le propuso un libro autobiográfico que combinara recetas con confesiones personales. Le ofrecieron un adelanto que podía resolver la hipoteca familiar de un plumazo. Carlos dudó. No quería convertir su duelo en mercancía, pero tampoco ignorar el poder que una historia de superación podía tener para gente que luchaba con sus propios demonios. Al final halló la fórmula. Aceptaría siempre que la primera edición destinara la mitad de los beneficios a un proyecto de cuidados paliativos para niños y a la investigación de muerte perinatal. La editora aceptó a regañadientes, convencida de que aún así ganarían millones. El libro se publicó y, en cuestión de semanas, se agotó. En la presentación, Carlos leyó un fragmento donde comparaba la pérdida con un horno que, si se apaga de golpe, deja crudo el corazón. Entonces es mejor bajar la temperatura poco a poco para que la masa termine de hacerse sin quemarse. El público aplaudió de pie, con lágrimas genuinas. Luisi, al fondo, sostenía a la hija menor en brazos y compartía la ovación con un gesto leve. Con los años, cada uno de los hijos encontró su sitio en el negocio familiar. Eneko como maitre, el segundo barrió con el talento de repostería, la tercera dominó la contabilidad, y la pequeña, aún en edad escolar, prometía revolucionar la carta con inventos locos de colores. El viejo restaurante de Zarauz creció, se amplió, se fusionó con un hotelito y, aunque Carlos ya nadaba en contratos millonarios, nunca renunció a darse el gusto de cocer la hogaza con doble corte cada madrugada que podía permitirse pasar en casa. Ese pan no figuraba en la carta, no tenía precio, lo dejaba enfriar, lo cortaba en rebanadas finas y lo repartía entre las gaviotas que merodeaban al amanecer. Seguramente, nadie, salvo Luisi, comprendía el sentido de aquel gesto. Pero ella, que había oído por la noche los susurros de nombres nunca pronunciados, sabía que entre la espuma del Cantábrico viajaban dos migas con dirección al infinito. Dentro del plató, el chef se había convertido en un símbolo nacional, un tipo capaz de hermanar a las familias frente al televisor en tiempos crispados. Muchos trataban de imitar la fórmula: chistes, cuchillos, perejil, cercanía. Pero, sin la historia que latía detrás, la copia resultaba hueca. La competencia se desesperaba, nadie lograba la autenticidad que emanaba de su risa rasgada. Porque esa risa no era pose, era salvavidas. Cada vez que el público se reía, él sentía que aportaba una pizca de luz donde antes hubo sombra. Y, de paso, enseñaba que la cocina es un acto de amor radical: trocear la angustia, saltear la pena, emulsionar la esperanza. Esa mañana tiene algo de irrepetible. El programa especial de aniversario, 25 años desde la primera carcajada televisiva, se emitirá en directo con público en el plató y decenas de millones al otro lado de la pantalla. Para celebrarlo, la cadena envió un equipo a Zarauz para filmar la rutina previa. Quieren la autenticidad de la madrugadora hogaza, el calor de la harina y la nostalgia de la barandilla de la vieja cuna que Luisi transformó en estantería para especias. El realizador cree que será imagen de postal, pero ignora que esas tomas caseras contienen la llave de la parte más sagrada de la historia, la cocina donde se lloró, se gritó, se reconciliaron y, sobre todo, se sostuvo la promesa de no esconder la pena debajo del mantel. El reportero le pregunta a Carlos por qué hornea siempre el mismo pan. Él sonríe y responde con silencio. La cámara hace un primer plano a la hogaza entrando en el horno y comprende que hay secretos que solo la mirada revela. Horas después, en el estudio, los técnicos ajustan niveles, las azafatas reparten tarjetas de receta y el público entra con expectación. Entre ellos, hay abuelos que aprendieron a poner perejil gracias a él, amas de casa que llevan 2 décadas escribiendo cada paso en cuadernos manchados de grasa, parejas jóvenes que lo descubrieron en internet y hasta un grupo de estudiantes de cocina que lo consideran el viejito rockero de los fogones. Carlos camina entre bastidores con su chaquetilla blanca impoluta y una cuchara de palo que guarda en el bolsillo como amuleto. Justo antes de salir al escenario, palpa la cuchara, cierra los ojos y escucha la voz de Luisi resonar como campana: no olvides para quien cocinas de verdad. Con esa frase flotando en el pecho, da el paso al frente y las luces lo abrazan. En cuanto el aplauso estalla, Carlos rompe el hielo con una de sus bromas de siempre, pero enseguida detiene la risa colectiva con un gesto sereno. Hoy, dice, no vengo a enseñaros solo una receta. Vengo a recordaros que la cocina es un espejo donde se reflejan nuestras heridas y nuestras victorias.
El plató guarda silencio. La audiencia, consciente de que algo excepcional está por suceder, contiene el aliento. Levanta la hogaza que madrugó con él y la coloca en una tabla rústica. Este pan, explica, nació de la pena más negra, pero cada día que lo horneo se dora un poco más de esperanza. La cámara enfoca de cerca los dos cortes, y los televidentes, sin saberlo, están mirando la cicatriz que nunca se cerró, pero que dejó de supurar. Con la misma delicadeza con la que se acaricia un duelo, Carlos empieza a desgranar la receta estrella, un guiso de pescado con salsa verde que aprendió a preparar con su madre cuando era niño. Mientras pica cebolla, habla de su infancia humilde, de los veranos alados por el Cantábrico, de Luis y su carácter de hierro dulce, y de los gemelos sin decir sus nombres, pero dibujándolos con cada frase. Hay sabores que nacen para curar, declara. Cuando el pecho se llena de agujas, el perejil fresco es como un abrazo. El público ríe porque la frase parece chiste, luego calla porque comprende que es confesión. Los teléfonos móviles vibran con mensajes de espectadores emocionados, madres que han perdido hijos, padres que temen al futuro, abuelos que lloran nietos nunca nacidos. Todos ellos encuentran en ese chef de rizos canosos un reflejo compasivo. En el último bloque, el guiso burbujea y el aroma llega hasta la última fila del estudio. Carlos levanta la cuchara, ofrece un sorbo al cámara que ha aguantado la toma, y luego, en un giro dramático, mira la primera fila donde Luisi sostiene al nieto más pequeño, fruto de la saga que floreció contra pronóstico. Miradlo bien, dice sin temblar, él simboliza que la historia jamás se rinde. Entonces invita al nieto a pulsar la campana de la comer. El tintineo resuena eléctrico. El realizador hace un panorámico al público, muchos con los ojos vidriosos, y al volver al plano corto de Carlos, el chef sujeta la mano del niño y mira directamente a la lente. Si la vida os golpea, responded con un cucharón de amor. Y si os quedáis sin fuerzas, dejad que os cocinemos nosotros. El realizador hace gesto de cortar, pero Carlos se adelanta y añade su propia despedida, épica y cercana, dirigida tanto a la cámara como al público de casa. Ahora, tú que me miras desde tu sofá, tengo 3 encargos para ti. Primero, ve a la cocina y prepara algo sencillo que huela a abrazo. No importa si se te quema un poquito, la intención sazona. Segundo, llama a esa persona con la que te enfadaste por tonterías y dile que la mesa está puesta. La reconciliación sabe mejor que la venganza. Y tercero, suscríbete a este canal. Claro que sí, porque aquí cocinamos historias que alimentan el alma, y te prometo que las que vienen te van a dejar relamiéndote de emoción. El público estalla en aplausos, las redes sociales revientan de comentarios, y la cadena marca récord de audiencia. El programa termina, pero la lección perdura. Dentro del plató, se agolpan reporteros buscando declaraciones. Carlos se excusa, se quita la chaquetilla, abraza a Luisi y a su nieto, y se retira al camerino. Allí lo espera Eneco con un sobre en la mano. Es una carta de una fundación que agradece la donación de beneficios del libro para investigación de muerte perinatal. Carlos la lee en silencio, cierra los ojos y siente un murmullo cálido, casi un susurro que le dice, lo estás haciendo bien, Aita. Ese susurro, él lo sabe, no procede de este mundo, y sonríe sabiendo que 2 presencias invisibles han aplaudido más fuerte que nadie. Antes de irse, graba un mensaje breve para las redes. Aparece sin luz de estudio, con delantal y cara cansada, pero los ojos chispeantes. Hoy quedó claro que la cocina cura, dice. Si quieres más recetas que te levanten el ánimo, dale al botón de suscribirte y activa la campanita que no muerde. Déjame un comentario contándome cuál es tu plato refugio, ese que te rescata cuando todo se tambalea. Y comparte este vídeo con quien necesite una cucharada de esperanza. Tu gesto puede ser el condimento que le falta. Sonríe, besa la cámara y apaga la grabación. Y allí, en la madrugada vasca, el hombre que transformó su duelo en receta entiende que la última voluntad de la vida es, sencillamente, seguir cocinando la esperanza cada día. Ahora te toca a ti. Deja un testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué ingrediente te devolvió a la vida cuando creíste que no había sazón posible. Comparte este relato con quien necesite aliento y, sobre todo, suscríbete. Porque aquí, en tu cocina y en la nuestra, la próxima historia ya está a fuego lento esperando que tú seas el primero en probarla. Joder, fue una tragedia en nuestra casa, porque claro, nosotros que nos gustaban tanto los niños, y los 2 primeros nacieron muertos con 7 meses. 7 meses de embarazo. Menuda pena nos dio. Cómo lloraba Luis y mi mujer. Y yo venga a animarla y estate tranquila que tienes un pedazo de marido. Nosotros vamos a tener familia fijo. Y hemos tenido una familia importante. Pues Eneco es el mayor, que es el maître del restaurante Arguiñano. Te quiero avisar a todo el mundo, a toda España, concretamente en este momento, que aprovechéis cada minuto de vuestra vida. Que no dejéis nada para mañana. O sea, oye, ¿cómo me compraría ese jersey? Qué bonito. Y yo, pues cómpratelo. Y luego voy a ver, y me dices, ¿cuándo te vas a jubilar, Carlos? Joder, pues ya vas para 73. Joder, el presidente de los Estados Unidos tiene 74
y se cree que es Sansón. Y ahora el que le va a sustituir, 78. Es verdad. Si eso puede ser presidente de Estados Unidos, yo podría hacer albóndigas.